Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, vamos a dar continuidad a este tema de lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y dentro de esta parte de la cinemática vamos a trabajar con el tema de caída libre y de tiro vertical. Cuando hablamos de caída libre y de tiro vertical, tenemos que tener presente que estamos trabajando con algo que va a ser constante, que va a ser la aceleración de la gravedad. Esa aceleración de la gravedad va a ser un valor que para nosotros va a ser muy importante porque es un valor, un factor a tener en cuenta a partir de estos puntos de tiro vertical y de caída libre, ¿no? Eh, Vamos a tener que tener en cuenta también estas ecuaciones, las ecuaciones horarias que hablaban sobre la posición, sobre la velocidad y decían justamente que la aceleración era constante. La posición, recordemos que era la ecuación de la posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final, ¿sí?, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué va a pasar? Sabiendo que la aceleración es la de la gravedad, entonces donde diga A, vamos a tener que cambiarla por la letra G de la gravedad. Y de repente, mi sistema de referencia va a cambiar, porque nosotros por ahí medíamos el estudio de la partícula en el eje de las X, por ejemplo, se trasladaba sobre el eje de las X. Ahora, esa posición no va a dejar de ser posición, pero va a ser lo que es la posición en el eje de las Y. Entonces, nuestras ecuaciones horarias para la caída libre no dejan de ser las mismas, sino que por ahí va a cambiar lo que es la notación, ¿sí? La notación en la cual vamos a tener que tener en cuenta para que sea más fácil los problemas de interpretar. Ahí tenemos escrito en pantalla las ecuaciones horarias, tenemos la posición, la gráfica de la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo. ¿Por qué tenemos de repente la gráfica de la posición en función del tiempo y tenemos en el eje vertical la letra I, la letra Y? Solamente a modo de que se resulte más fácil interpretar esta posición e interpretar que si hablamos de caída libre o de tiro vertical, vamos a tener que ver nuestro sistema de referencia, ¿sí? Cuando veamos en caída libre, fíjense que siempre de manera vertical, o sea, posicionado de manera vertical, y también así, bueno, el tiro vertical también. Fíjense que el tiro vertical están ellos sobre el eje de la Y. Bien, entonces, si yo tengo como referencia el punto 0 abajo y el punto X, no sé, y a la N arriba, voy a estar hablando sobre que vamos a comenzar en algún lugar ese origen. ¿Qué dice esto? Por ejemplo, yo tengo acá una persona que está tirando una pelota con una altura H, ¿sí? Eso va a ser el tiro vertical hacia abajo, la dejo caer, por ejemplo, yo dejo caer una pelota. Y esa pelota va a hacer un recorrido. Si yo voy a decir que mi contador, es decir, mi punto del metro, por ejemplo, está el 0 arriba, hacia abajo voy a contar. Y si yo digo acá en el segundo caso de tiro vertical que el metro, acá el origen del metro está acá abajo, entonces hacia arriba es donde voy a empezar a contar cuando llegue a la altura máxima. Entonces, para tener algo unificado, para tener algo más uniforme, nosotros vamos a trabajar y vamos a decir que nuestro sistema de referencia vamos a trabajar con que el 0 va a estar abajo y hacia arriba va a ir contando 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5, qué sé yo, y hasta que se llegue a contar la cantidad de metros que tenga que ser, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener en cuenta qué sucede con la velocidad, qué sucede con la gravedad, ¿bien? Y si yo digo, por ejemplo, que la velocidad está en acorde a lo que es el movimiento, a ese desplazamiento, ¿sí? Es decir, si yo digo que la velocidad es hacia arriba, por ejemplo, y justo el metro que coloco es hacia arriba, entonces vamos a tener que ver la convención de signos con eso, ¿sí? Aquí lo que les dice un poco el resumen es que este esquema se va a marcar los sentidos de B y los sentidos de G, teniendo en cuenta eso, justamente dónde está el sistema de referencia. Si la velocidad inicial, ¿sí?,
apuntan en el mismo sentido que va el eje, entonces van a ser positivas. Si la velocidad y la gravedad apuntan en el sentido contrario, al revés, va a ser negativo. ¿Cómo sería en este caso? En este caso la velocidad inicial sería positiva porque va de 0 hacia arriba y la gravedad va a ser negativa porque está en contra de ese sentido. ¿Sí? Bueno, por otra parte, volvemos a mirar un poco las ecuaciones horarias. Esto se los voy a dejar siempre en cada vez que hagamos, por ejemplo, los problemas en clases para que puedan interpretarlas hasta que sea fácil interpretar un problema. Son 3 y habla sobre lo mismo que lo anterior. ¿Sí? Fíjense que esta es la posición en función del tiempo de una ecuación horaria para MRV, nada más que la posicionamos en el eje de la Y y usamos, en vez de A, usamos G. Pasa lo mismo con la velocidad final, es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La aceleración es constante, va a ser igual a la gravedad. Y por otro lado tenemos nosotros que la velocidad final menos la velocidad inicial, cada una al cuadrado es igual a 2 veces G por esa diferencia de la posición final menos la posición inicial. ¿Esa ecuación complementaria la podemos ocupar? Sí. ¿La podemos tener presente? Sí. Pero generalmente en estas primeras ecuaciones, en estos primeros problemas, vamos a usar las primeras ecuaciones para interpretar y sacar información. ¿Y qué información voy a tener yo del problema? Miremos, por ejemplo, acá una persona que tiró desde cierta altura una piedra hacia arriba. ¿Sí? Yo voy a tener que darle un impulso a la piedra para que suba. Y voy a tener justamente también la aceleración de la gravedad hacia abajo. Bueno, ¿qué voy a colocar? ¿Cómo voy a interpretar esto? ¿Sí? Me dan acá una leyenda, dice, si por ejemplo el dibujo tiene una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo y la aceleración la vamos a tomar como 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y la altura del edificio es de 20 metros. ¿Cómo quedan las ecuaciones? Bueno, miremos esta ecuación horaria de arriba, la que está escrita ahora, y vamos a reemplazar los datos. Primero, mi sistema de referencia, ¿dónde está el 0? Abajo. Y va a ir creciendo, acá va a ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, pum, acá es 20 metros. ¿Sí? Listo. La aceleración, perdón, la velocidad inicial, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba? ¿Acompaña el sistema de referencia? Sí. La gravedad apunta hacia abajo siempre. Es decir, apunta hacia la Tierra. Sigamos. Entonces, como posición inicial, acá voy a colocar 20. Velocidad inicial voy a colocar 10 metros sobre segundo. G voy a colocar menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Y bueno, vamos a reemplazar. Vamos a ir reemplazando. ¿Sí? Me va a quedar entonces de esta manera. ¿Sí? 10 metros, perdón, 20 metros, que es la posición inicial, más la velocidad por el tiempo, más un medio de la gravedad. No me olvido del signo negativo, que después más por menos es menos, pero bueno, lo coloquemos así. Y después tenemos también la ecuación de la velocidad, y la velocidad va a ser velocidad inicial, 10 metros, más la aceleración, menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. ¿Sí? Fíjense que la aceleración, el tomo como negativa, va a ser constante. Puedo de ahí sacar, por ejemplo, con esta velocidad, con estos dos ejemplos, puedo sacar tanto un dato u otro, puedo ir haciendo una gráfica también de la posición, dónde va a estar la piedra, qué velocidad va a llevar. Toda esa información la puedo obtener, sí la puedo obtener, ¿bien? Pero a mí lo que me interesa es que ustedes vayan entendiendo cómo se reemplazan los datos y cuáles son los datos y dónde va cada dato. Vamos con un ejemplo de tiro vertical. Dice, un señor tira una piedra hacia arriba con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo. La altura máxima, ¿sí? Hay que calcular el tiempo en que demora en llegar a la altura máxima y bueno, después ver los gráficos de cada uno. Primero veamos qué sucede. Dice un señor tira una piedra hacia arriba. Bueno, hay una persona que tira una piedra hacia arriba. Y si yo tiro una piedra hacia arriba, ¿la piedra se va para arriba para siempre? No, la piedra va a llegar en un momento a cierta altura y va a volver a bajar. ¿Sí? Lo que me piden justamente es esa altura aunque va a llegar, ¿a qué altura va a llegar la piedra? Nosotros vamos a decir
que la altura de la persona es el eje, es la parte 0. Fíjense que acá el sistema de referencia dice que ya desde acá es el 0. Acá se está lanzando la piedra. Bien. Y va a subir hacia arriba la piedra. Me preguntan hasta dónde. Después me preguntan el tiempo también. Entonces voy con las ecuaciones horarias y reemplazo. Me dice 40 metros sobre segundo, velocidad inicial. Bien, la gravedad la conocemos y me piden la altura máxima. O sea que voy a tener que ir por acá también. Y voy a tener que ir resolviendo, ¿no? Si yo comienzo aquí, que es el 0, ¿cuál será mi posición inicial? 0. Si la velocidad inicial es de 40 metros sobre segundo, bueno, ahí ya tengo para reemplazar. Y por otro lado, la gravedad la tengo. Me falta la altura máxima. Y voy a tener que reemplazar en las dos ecuaciones, ¿sí? Acá tengo 0 porque comencé en el 0, 40 metros sobre segundo por el tiempo más un medio de 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Y acá me quedó que la velocidad final es igual a esta ecuación. Bueno, vamos resolviendo y vamos viendo con qué me quedé. Bien. Yo les voy a hacer una pregunta. Si yo tiro una piedra hacia arriba, ¿la piedra se va constantemente hacia arriba? No. Llega a un punto, que va a ser esa altura máxima, que la piedra va a empezar a bajar. Pero ¿qué pasa en ese instante con la velocidad cuando empieza a bajar la piedra? Cuando deja de tomar altura y empieza a perder altura. Ese instante, ese punto límite ahí, ¿qué sucede en ese punto muy cercano? ¿Cómo es la velocidad? Y en ese punto cercano la velocidad tiene que ser 0. ¿Sí? Porque yo voy a tirar una pelota, una piedra, algo hacia arriba y en algún momento va a empezar a bajar. Entonces acá me va a quedar, ¿sí?, la velocidad final 0. En un tiro libre, en un tiro vertical, perdón, hacia arriba, en algún momento la velocidad es 0. Si no, se nos va hacia el infinito y más allá la piedra. Entonces, nos queda directamente acá esta ecuación igualando al valor de 0. Y me va a quedar 40 metros sobre segundo más 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo que demora la piedra. Si yo despejo este tiempo, este valor que está positivo pasa a negativo, y este que está negativo que está multiplicando va a pasar dividiendo, pero con su signo, me va a quedar el menos con el menos se van y 40 sobre 10. Me queda que el tiempo en que tarda en llegar a altura máxima la piedra es de 4 segundos. Sigamos. Esos 4 segundos los llevo a la ecuación, la primera ecuación que se plantea de la posición, y voy a ir reemplazando esos 4 segundos acá, después los reemplazo por acá, y me va a quedar haciendo el cálculo matemático que la altura máxima es 80 metros. Bien, entonces ya tengo los dos valores que necesitaba yo para resolver este ejercicio. Hago simplemente, chicos, unas gráficas que son referenciales. Bien, yo tranquilamente puedo agarrar cualquiera de las dos ecuaciones, hacer una tablita e ir poniendo los puntos. Pero a modo así rápido, sé que en 4 segundos llega a una altura máxima, ¿sí? Y comienza en 0. Esto va a ser una suerte de esta forma de una parábola invertida, ¿sí? La gráfica de la posición en función del tiempo. Y la velocidad, fíjense que la velocidad cuando llegaba a la altura máxima va a hacer que sea 0, ¿sí? Entonces va a comenzar en 40 y la velocidad va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando hasta que llegue. Cuando llegue a 4 segundos la velocidad tiene que ser 0. Y de ahí va a seguir descendiendo porque la velocidad va a cambiar y se va a convertir desde un tiro vertical a una caída libre. Este sería el primer ejemplo que vamos a tener nosotros en cuenta con respecto a lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado y la parte de este primer ejemplo de caída libre y tiro vertical. ¿Sí? Nos vemos en clases, nos encontramos en los próximos videos. Espero que todos se encuentren bien. Hasta luego.